Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, jueves 9 de julio de 2026, titulada Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante usted reconociendo que le necesitamos más que nunca. Quite de nuestros corazones todo orgullo, toda confianza en nuestra propia fuerza y todo aquello que nos impide escuchar su voz. Enséñenos que la verdadera sabiduría y el verdadero poder solo se encuentran en Jesucristo. Mientras iniciamos este repaso, permita que su Espíritu Santo pueda transformar nuestra mente y nuestro corazón. Despierte en nosotros el deseo de servirle con humildad, de poder vivir para su gloria y de ser un instrumento en sus manos para poder llevar esperanza a quien aún no le conoce. Que podamos tener una experiencia que cambie nuestra vida y nos motive a poder responderle con decisión a su llamado. En el nombre de Jesús, amén. Muchas veces pensamos que Dios solo puede usar a personas con grandes talentos, con muchas experiencias o con una preparación extraordinaria. Pero cuando vamos a la Biblia, descubrimos una verdad que llena nuestro corazón de esperanza. Porque Dios mira lo que nadie más ve. Él no se fija primero en nuestras capacidades, sino en nuestra disposición para dejarlo obrar. Hoy vamos a permitir que el Señor quite de nosotros el temor, el orgullo y la excusa. Y vamos a abrir nuestros corazones a su llamado. Y recordemos que cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él puede hacer mucho más de lo que jamás nos imaginamos. Porque lo que parece pequeño ante los ojos del mundo puede convertirse, por la gracia de Dios, en un instrumento para llevar esperanza, restauración y salvación a muchas vidas. Cristo es la respuesta que Dios dio a la mayor necesidad del mundo, la salvación. En Él encontramos el poder para vencer el pecado y la sabiduría para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que el mundo considera débil, Dios lo convirtió en el camino de la vida eterna. La verdadera sabiduría no consiste en saber muchas cosas, sino en conocer a Jesús y caminar con Él cada día. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida, Él nos guía, nos fortalece y nos prepara para vivir aquí con la esperanza mientras esperamos su glorioso regreso. Pablo no está diciendo que aprender, estudiar o adquirir conocimiento sea algo malo. Lo que él rechaza es la sabiduría humana que pretende ocupar el lugar de Dios o hacer creer que el ser humano puede salvarse por sí mismo. La inteligencia, la ciencia y el conocimiento son valiosos, pero ninguno de ellos puede perdonar los pecados, puede cambiar nuestro corazón o darnos la vida eterna. Esa obra solo la puede hacer Jesucristo. Por eso Pablo presenta a Cristo como la verdadera sabiduría de Dios. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Perdón para nuestro pecado, justicia porque nos declara acepto delante de Dios, santificación porque transforma nuestra vida cada día, redención porque nos libra del poder del pecado y nos da la esperanza de la vida eterna. El mundo nos invita a confiar en nuestras capacidades, pero Dios nos llama a confiar en Cristo, porque la verdadera sabiduría comienza cuando nosotros reconocemos que necesitamos al Salvador. Quien conoce a Jesús posee la mayor riqueza que existe, porque en Él encontramos el camino, la verdad y la vida. Pero para los que se salvan, literalmente, quienes están siendo salvados, el mensaje de la cruz es el poder de Dios, 1 Corintios 1:18. Pero para los llamados, Cristo es el poder de Dios. 1 Corintios 1:24. Pablo une estas dos declaraciones para enseñar una verdad que es muy importante. Para los que están siendo salvados, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18.
Para los llamados, Cristo es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:24. Esto significa que el poder de Dios no está en una línea, en una idea o un símbolo o una religión, sino en la persona de Jesucristo. La cruz tiene poder porque allí Cristo entregó su vida para salvarnos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese mismo poder comienza a obrar en nosotros y nos da fuerza para poder vencer el pecado. Nos sostiene en las pruebas y transforma nuestro carácter día tras día. No enfrentamos la vida con nuestras propias fuerzas. Cristo vive con nosotros y nos fortalece en cada batalla. Porque el mismo poder que venció el pecado y la muerte es el que hoy obra en el corazón de todo aquel que cree. Por eso, mientras nosotros confiamos, nuestra confianza no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Pablo nos enseña que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, porque solo Él puede salvar al ser humano del pecado. La expresión, lo que están siendo salvados, lo que creen y los llamados, hablan del mismo grupo de personas que han aceptado a Jesús por la fe y han comenzado una nueva vida en Él. La salvación no depende de la inteligencia, de los méritos ni de las buenas obras. Es Dios quien salva a todo aquel que cree en Cristo. Por eso el Evangelio tiene poder, cambia nuestro corazón, perdona los pecados y nos da la esperanza de la vida eterna. Además, Jesús es la sabiduría de Dios porque resolvió el problema que ningún ser humano podía resolver. Nadie podía pagar el precio del pecado ni reconciliar a la humanidad con Dios. Solo Cristo, mediante su muerte y su resurrección, hizo posible esta redención. El mundo ofrece muchas soluciones para los problemas de la vida, pero solo Jesús puede sanar el problema más profundo, el pecado. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, encontramos el verdadero camino de la paz, del perdón y de la vida eterna. Porque la mayor sabiduría no es saber mucho, sino conocer a Cristo, creer en Él y permitir que su poder pueda transformar nuestra vida cada día. Lee 1 Corintios 1:24-29, nota las palabras que aparecen allí como poder, sabiduría, insensato, débil y débil. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? En este pasaje, Pablo muestra que el gran contraste entre la manera de pensar de Dios y la del mundo. El mundo admira el poder y la sabiduría y la riqueza y la posición, pero Dios escogió un camino diferente. Envió a Jesucristo a morir en una cruz, algo que muchos consideraban una señal de debilidad y de fracaso. Cuando Pablo habla de lo insensato y lo débil, no está diciendo que Dios sea insensato o que sea débil, sino que está hablando que aquellos que el mundo considera sin valor, sin embargo, Dios usa precisamente lo que el ser humano desprecia para demostrar que su poder es mucho mayor que cualquier capacidad humana. Por eso, Dios también llama a personas sencillas, humildes y dependientes de Él para cumplir su obra. Así queda claro que los resultados no provienen de la fuerza o de la inteligencia del ser humano, sino del poder de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir que Cristo es el verdadero poder de Dios porque solo Él puede salvar. Cristo es la verdadera sabiduría de Dios porque solo Él puede resolver el problema del pecado. Lo que el mundo considera débil o insignificante, Dios lo usa para cumplir grandes propósitos. Nadie puede jactarse delante de Dios porque la salvación y toda victoria provienen de Él. Tal vez piensen que no tienen mucho talento, estudio o recursos para servirle a Dios, pero el Señor no busca personas perfectas, sino que busca corazones rendidos y dispuestos a ser transformados.
Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, puede ser mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos llama a los más capaces para después dejarlos solos. Él capacita a quienes responden con humildad a su llamado y permiten que toda la gloria sea para Él. Pablo utiliza esta expresión para ayudarnos a que podamos comprender una verdad muy profunda. Cuando dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, no estaba afirmando que Dios tenga algunas debilidades o falta de sabiduría, sino que está usando una comparación para mostrarnos a nosotros que incluso aquello que el ser humano considera insignificante en el plan de Dios es infinitamente superior a toda la capacidad humana. El mundo vio la cruz como una señal de fracaso y de debilidad, pero Dios la convirtió en el escenario de la victoria más grande de la historia. Allí Cristo venció el pecado, derrotó a Satanás y abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. No debemos juzgar la obra de Dios según las apariencias, porque muchas veces cuando nosotros creemos que todo está perdido, el Señor está preparando una gran victoria. Porque lo que para nosotros parece una puerta cerrada, una prueba o una derrota, puede ser el medio por el que Dios use para cumplir su propósito. La cruz nos enseña que el poder de Dios no siempre se manifiesta como el mundo espera, sino de la manera que produce la mayor gloria para Él y el mayor bien para sus hijos. Reflexiona acerca de la siguiente declaración. Piensa en lo que eran cuando fueron llamados. No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 1:26. ¿Qué mensaje hay aquí para nosotros? Cuando Pablo dice, piensen en lo que eran cuando fueron llamados, 1 Corintios 1:26, nos invita a recordar que Dios nos escogió por nuestra inteligencia, riqueza, posición social o capacidades, sino por su amor y su gracia. La mayoría de los creyentes de Corinto eran personas sencillas a los ojos del mundo. No tenían grandes títulos ni influencias. Sin embargo, Dios los llamó para mostrar que su obra no depende del poder humano, sino del poder del Espíritu Santo. Este mensaje también es para nosotros. Tal vez pensemos que no estamos lo suficientemente preparados, que no tenemos mucho talento o que nuestras limitaciones nos impiden servirle a Dios. Pero el Señor no busca personas perfectas, sino que busca corazones dispuestos a obedecer y dejarse usar por Él. Porque lo que el mundo considera pequeño, Dios puede convertirlo en una gran bendición para su obra. Así nadie puede llevarse la gloria, toda la honra pertenece únicamente a Dios. No permitamos que nuestras debilidades nos detengan. Si Dios nos llamó, también nos capacitará, porque nuestro valor no depende de lo que somos a los ojos del mundo, sino de lo que somos en las manos de Cristo. Cuando Él dirige nuestra vida, puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Mis queridas familias en la fe, Dios no necesita personas perfectas para cumplir su obra. Él necesita corazones dispuestos. Él sigue llamando a hombres y mujeres comunes para hacer cosas extraordinarias. Por medio de su poder, no permitamos que nuestras limitaciones, temores o debilidades nos impidan responder a ese llamado. Hoy el Señor nos invita a que podamos ponernos en sus manos y decirle, aquí estamos, Señor, úsenos donde usted quiere. Aquí estoy, Padre, úseme donde usted quiera. Cuando Cristo dirige nuestra vida, lo poco que somos se convierte en una bendición para muchos y nuestro testimonio puede ser el medio por el cual podemos llevar a una persona a los pies de Jesús. Así es, mis queridos. Dios nos llama a los más capaces, sino que capacita a los que responden a su llamado. Pongamos nuestra vida en sus manos y permitamos que Él nos use
para poder llevar esperanza y salvación a quienes aún no le conocen, los que no conocen a Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias por permitirnos estudiar una vez más su palabra y por recordarnos que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias, Padre, porque usted nos mira nuestras limitaciones, sino nuestra disposición para servir. Ponemos en sus manos este día cada tarea que realicemos, denos sabidurías para poder administrar nuestro tiempo. Denos paz en nuestros corazones y un espíritu dispuesto para honrarle en todo lo que hagamos. Bendiga a nuestras familias, nuestros trabajos. Guárdenos, Padre, de nuestros hogares y permita que usted nos guarde nuestro caminar y ayúdenos a ser instrumento de su amor donde quiera que esté. Que cada palabra y cada acción pueda reflejar a Cristo y nos acerquen a su reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día. Dios nos los bendiga. Hasta mañana.